Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a seguir nuestro contenido de química. En esta ocasión vamos a estudiar los números cuánticos. Bien, en química existen 4 números cuánticos que reciben los siguientes nombres: número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico spin. Número cuántico principal hace referencia a los niveles de la capa de nube electrónica y eso van de 1 al 7. Perfecto. Número cuántico secundario hace referencia a los subniveles. Quiere decir que si tengo el subnivel S, entonces va a tener número cuántico secundario 0. Si termina en P, número cuántico secundario 1. El 2 va a ser para D y el 3 va a ser para F. Luego tenemos el número cuántico magnético, que directamente se relaciona con el número cuántico secundario y se determina la cantidad de orbitales. Entonces, si el número cuántico secundario es 0, el número magnético va a ser 0 y solamente tengo un orbital. Enseguida voy a ver para qué va a servir esto. Si el número cuántico secundario es 1, entonces el número cuántico magnético puede ser menos 1, 0 o más 1. Entonces tenemos 3 orbitales. Si L es igual a 2, el número cuántico magnético puede valer menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces, ¿cuántos orbitales tenemos acá? Tenemos 5 orbitales. Y si el número cuántico secundario es 3, el número cuántico magnético puede ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuántos números tenemos acá? Tenemos 7 números, por lo tanto 7 orbitales. Y el número cuántico spin puede tomar dos valores. Puede tomar valor más medio y puede tomar valor menos medio. Bien, los ejercicios de esta parte le va a pedir de la siguiente manera: realizar la configuración electrónica de un átomo y hallar sus números cuánticos teniendo en cuenta el último electrón. Entonces nosotros vamos a trabajar como ejemplo la configuración electrónica del sodio, que tiene número atómico 11. Entonces realizamos la configuración electrónica. Entonces la configuración electrónica era un S2, bajamos a 2S2, 2P6 y nos vamos hasta 3S1. Si nos damos cuenta, tenemos ya distribuidos los electrones: 2 más 2, 4 más 6, 10 más 1, 11. Quiere decir que la configuración electrónica del sodio va a ser igual a un S2, después nos fuimos en 2S2, 2P6 y 3S1. Entonces, para calcular o ver cuáles son sus números cuánticos, tenemos que analizar el último electrón. Entonces, la última parte de nuestra configuración electrónica es la que nosotros vamos a analizar. Y existen 4 números principales. Números cuánticos, perdón. Entonces, número cuántico principal N, número cuántico secundario L, número cuántico magnético M y número cuántico spin o de giro S. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué nivel llegó nuestra configuración electrónica. Y eso, ¿cómo voy a obtener? Con el número que quedó de esta manera. ¿En qué número quedó? Quedó en 3. Entonces, mi número cuántico principal va a ser 3. Tengo que ver qué letra tengo a su lado. Tengo a su lado S. Entonces, el número cuántico secundario, cuando es S, va a ser 0. Entonces el número cuántico secundario del último electrón del sodio es 0. Entonces, si es 0, ¿cuánto va a ser mi número magnético? Mi número magnético va a ser 0, porque acá teníamos la relación.
Si número cuántico secundario es 0, número cuántico magnético va a ser 0. Entonces yo necesito un orbital. Entonces para el orbital voy a graficar un cuadrito. Un cuadrito para nosotros va a ser el orbital. Entonces, número cuántico secundario salió 0. Entonces el número cuántico magnético va a ser 0. ¿Y qué me falta? Me falta mi número cuántico spin. Entonces, en cada orbital puede ir solamente 2 electrones. Entonces, primeramente se escriben los electrones que suben hacia arriba. Entonces, ¿cuántos electrones nosotros tenemos en la última capa? Tenemos un electrón. Entonces vamos a poner una flechita que viaja hacia arriba. Siempre vamos a poner las flechitas de hacia arriba primero y después vamos a venir hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, la flechita que va hacia arriba, entonces el número cuántico de spin va a ser positivo 1/2. Si queda hacia abajo va a ser menos 1/2. Entonces estos son los 4 números cuánticos del sodio. Entonces el sodio tiene los siguientes números cuánticos. Número cuántico principal 3, número cuántico principal secundario 0, número cuántico magnético 0 y número cuántico spin 1/2. Y eso es lo que pedí. Bien, vamos a hacer un ejemplo más en donde nos pide hacer la configuración electrónica y ver los números cuánticos del último electrón del elemento calcio. Entonces hacemos nuestra configuración electrónica. Siempre teníamos que empezar un S2, 2S2, subimos a 2P6, 3S2, 3P6 y tenemos que ir contando si ya tenemos todos los electrones. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. ¿Cuánto me falta? Me falta 2. Entonces agregamos 4S2. Entonces la configuración electrónica del calcio es, y empezamos a citar cada uno en el orden de las flechas. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Entonces, para hallar los números cuánticos vamos a analizar el último electrón. Entonces por eso ya estoy encerrando acá en un cuadro. Dijimos que teníamos 4 números cuánticos. Número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico spin. Entonces tenemos que ver en qué número terminó nuestra configuración electrónica. Terminó en el número 4. Entonces número cuántico principal va a ser 4. Vemos qué letra tiene al lado. Al lado tiene la S. Si acá teníamos S, entonces el número cuántico secundario era 0. Entonces si tenemos 0, el número cuántico magnético es 0. Entonces yo necesito solamente un orbital. ¿Para qué me va a servir el orbital? El orbital me va a servir para saber cuál es el número spin. Entonces hago lo siguiente. ¿Cuántos electrones tengo en el elemento que encerré? Acá nos muestra 2 electrones. Entonces primeramente escribimos el electrón que sube. Entonces esto sería 1, pero tenemos otro más y escribimos a su lado. Entonces tenemos ya la última capa, 2 electrones. Como se fijan, el último electrón queda hacia abajo. Entonces el número cuántico de spin va a ser menos 1/2. Vamos a hacer lo mismo para el nitrógeno. Entonces primeramente hallamos la configuración electrónica. Un S2, 2S2 y nos vamos a 2P. Entonces yo tengo que ver cuánto necesito para alcanzar 7. Acá ya tengo 4, entonces necesito 3. Entonces ahí ya tengo
2 más 2, 4, más 3, 7. Entonces, la configuración electrónica del nitrógeno va a ser 1s2, 2s2, 2p3. Entonces, para escribir los números cuánticos, vamos a utilizar el último electrón. Entonces, volvemos a repetir. Hay 4 números cuánticos. Número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico spin. Entonces, tenemos que ver en qué número terminó. Y terminó, vemos acá, en el 2. Entonces, el número cuántico principal va a ser 2. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué letra tengo al lado? Tengo al lado P. Por lo tanto, el número cuántico secundario va a ser 1. Si número cuántico principal es 1, yo tengo 3 opciones para el número cuántico magnético. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2 y 3 orbitales. Entonces, yo voy a dibujar mis orbitales y debajo voy a distribuir las opciones que tengo. O sea que si L o número cuántico secundario es 1, número cuántico magnético puede ser menos 1, puede ser 0 o puede ser más 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a distribuir los electrones que tengo en mi última parte, que en este caso es 3 electrones. Entonces, primeramente los electrones van hacia arriba. O sea, ¿cuántos electrones tengo que distribuir? 3. O sea, va a ser 1, 2, 3. Siempre sube primero y después baja. Vamos a suponer que acá había 4. Entonces va a ser 1, 2, 3 y el último va a volver a bajar acá. ¿Me explico? Vamos a suponer que acá era 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y va a quedar en el 2. Pero en este caso teníamos 3. Entonces primeramente sube 1, 2, 3. ¿Dónde se quedó mi último electrón? Se quedó en este orbital y ese orbital es representado por el positivo 1. Entonces su número cuántico magnético va a ser más 1. Y por último, si yo me doy cuenta, quedó hacia arriba, entonces el número cuántico spin va a ser 1 sobre 2.